Buen día para todos. Feliz sábado. Es una alegría poder estar aquí con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios y también poder conocernos un poquito en un día tan lindo y soleado como hoy. ¿Cuántos tienen frío? Hice la pregunta porque vi a una dama que está emponchada y no pudo levantar la mano. Y yo estaba sentado ahí atrás y hay una ventana abierta atrás y yo lamento por los dos hermanos que van a quedar ahí sentados porque la espalda les va a costar levantarse, está fresquito, pero aquí estamos bien. Y creo que un poquito más allá estamos mucho más lindo, ¿verdad? Pero qué lindo que es venir, qué lindo, sí, acá está el sol. Qué lindo que es venir un sábado a la mañana con un clima así fresco, pero aquí adentro hay un calor humano. ¿Y qué hacemos cuando hace frío y estamos en casa y hay gente y familia? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos? ¿Qué solemos hacer? Nos juntamos. ¿A cuántos les gustan los campamentos o fueron alguna vez a campamentos? ¿Vieron esos campamentos de invierno que yo no sé a quién se le ocurría hacer un campamento en julio? Después descubrí, porque te morís de frío, después descubrí que era porque las serpientes están durmiendo y entonces no hay muchos peligros de animales. Pero recuerdo haber dormido en un campamento en Tucumán, en el interior de Tucumán, Tafí del Valle, para quienes fueron, en invierno, en una carpa yo solo, y sin bolsa de dormir, porque yo era muy canchero, tenía 18 años y decía, no pasa nada, no está tan frío. Recuerdo que fueron las peores noches de mi vida, había ido como parte del staff y a la mañana íbamos todos corriendo como pollos hacia donde salía el sol y a la noche las sufríamos. ¿Cuánto anhelaba haber podido compartir la carpa con otra persona como para sentir el calor humano, ¿verdad? Y poder dormir un poco. Pero hoy vamos a hacerlo, ¿verdad? Aquí, en este lugar, si no les molesta. En cierta ocasión escuché que alguien decía que 3 abrazos hacen bien para que una persona funcione bien psicológicamente en el día, 3 abrazos diarios. Y yo lo decía e invitaba a que todos se dieran 3 abrazos, donde quiera que iba, hasta que le pregunté a un psicólogo, que además es pastor, y le dije, ¿es cierto que los 3 abrazos son suficientes? Y me dijo, no. Son 8 abrazos para que una persona funcione. Y lo dijo delante de mi esposa, y mi esposa empezó a sacar números para cobrarme un retroactivo, ¿verdad? Así que, ¿les parece? Hace frío, estamos en la casa de Dios, estamos aquí, somos amigos, y si no somos amigos, vamos a acercarnos a alguna persona, vamos por lo menos a dar y a recibir 8 abrazos. 8 abrazos. En este momento, pónganse en pie. Yo voy a aprovechar para saludar a 3 amigos que hay aquí. Muchas gracias. No llegamos, me parece. Agarró a Héctor por la duda. No sé si... Bueno, el rostro de ustedes es
es otro en este momento y es natural que así sea. Y no se sienta mal si en algún momento hay muchas voces y charlamos y nos saludamos. La reverencia en el antiguo tabernáculo de Israel no tenía que ver solamente con el silencio, sino con hacer lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Por ejemplo, cuando había que cantar, el que no estaba cantando era irreverente, por más que estuviera haciendo silencio. Y eso tiene que ver con la adoración. Y este momento yo les aseguro que si Jesús estuviera aquí estaría abrazándose con cada uno de nosotros. Así que bueno, distendidos un poquito más, ¿sí? ¿Vieron? Siempre necesitamos abrazos. Pastor, me molesta que usted haga que nos abracemos, me dijo una persona, porque yo soy tímido, soy tímida. Pero usted puede ser tímido o tímida, pero en algún momento usted necesita un abrazo. ¿Y qué mejor lugar para recibirlo que acá en la casa de Dios, en la iglesia? ¿Verdad que sí? Entonces juntos ahora ya estamos un poquito más en calor. Cuando uno se abraza con otra persona ya se siente un poquito más cerca, entonces ya no pasa tanto frío como un día como hoy. Bueno, es una alegría estar aquí, creo que es la segunda o tercera vez que pude venir aquí. Y bueno, veo rostros conocidos por aquí. Está mi amigo Santiago, mi predecesor allí en comunicaciones y de quien todavía aprendo. Nos debemos un par de cenas y almuerzos, tenemos una amistad también. Vos sabés que hasta ayer los muchachos decían, José, ¿podés hablar para que vuelva Santiago y vos te vayas de vuelta? Está bien. Así que gracias, Santi, por todo. Y bueno, está Rodrigo Arias también, con quien trabajamos juntos. No sabía que tenías un actor en la casa. Felicidades por eso. Y alguno que otro amigo está aquí con nosotros, quien es el departamental de comunicaciones de la Asociación Bonaerense. Un gusto verte, Adrián. Está también un amigo, el pastor Osorio. Está de visita por acá. Creo que su yerno está detrás mío. ¿Sí? Habló muy buenas cosas de usted cuando veníamos para acá, ¿verdad? Pero no de la suegra. O sea, no habló nada de la suegra, quiero decir. Eso quiere decir que están muy bien las relaciones. Y me dijo Horacio que era tu representante artístico, Rodrigo. Así que ya vamos a hacer los arreglos pertinentes allí. Hay aquí entre nosotros algún par de personas que conozco, creo que de la universidad está Manuela también aquí. Dios te bendiga, un gusto verte después de tanto tiempo. ¿Estás con tu novio? Muy bien. Bueno, Dios los bendiga a ambos. Manuela fue representante de la Asociación Bonaerense en el programa Un Año en Misión, OYIM, ahí en Santiago del Estero, y pudimos trabajar juntos cuando estábamos trabajando en Santiago del Estero. Y también está un amigo que compartimos los lunes el fútbol. Desde hace un tiempo que... Sí, sos vos que estás mirando. Te da vergüenza identificarte conmigo porque soy muy malo jugando al fútbol. Ya voy a volver. Tuvimos una operación hace poco, así que estamos en recuperación. Bueno, hermanos, permítanme darles algunas noticias en relación a las comunicaciones en Argentina y específicamente sobre la red Nuevo Tiempo en Argentina. La red Nuevo Tiempo en Argentina está formada por todo lo que es la proclamación de Nuevo Tiempo a través de radio y TV. La TV Nuevo Tiempo está conformada por los programas que se producen en distintos países en Sudamérica, habla hispana, y se envían a Brasil, y desde Brasil se envía para todo el mundo, y esa es la TV Nuevo Tiempo que recibimos, que podemos mirar por YouTube en vivo, o en algunos sistemas de cable más en el interior, que ustedes pueden sintonizar Nuevo Tiempo. Aquí en la ciudad más grande podemos verlo por internet, TV Nuevo Tiempo, o escuchar también Radio Nuevo Tiempo. En este momento en Argentina estamos presentes en la mayoría de las provincias a través de la señal de radio. Radios amigas que replican la señal de Nuevo Tiempo Argentina. Nuevo Tiempo Argentina está formado por un poquito más de la mitad de la programación que viene de Brasil, en español, Radio Nuevo Tiempo. Y hoy casi tenemos toda la mañana y una parte importante de la tarde cubierta con programación local hecha en Argentina. ¿Está bien? Que se transmite para todas las radios que transmiten Nuevo Tiempo en Argentina. Ustedes saben que aquí en Argentina, en Buenos Aires, desde la zona de Florida se transmite Radio Nuevo Tiempo, y desde hace unos meses estamos con todo el traspaso de nuestra señal, por eso no están recibiendo la señal de la 92.9, pero les puedo asegurar que en muy poco tiempo vamos a poder recibirla con mucha fuerza, porque gracias al trabajo que hizo Santiago,
se pudo conseguir un transmisor mucho más grande, más potente, y en muy poco tiempo vamos a estar transmitiendo con casi el doble de potencia que veníamos transmitiendo, y vamos a entrar hasta esta parte de la capital y hacia el norte de Buenos Aires con la señal de 92.9. Cuando digo muy poco tiempo es porque hace falta comprar un solo cable e instalarlo, y ya está todo instalado en este momento para poder transmitir desde allí, desde Florida, con mucha más fuerza. Y van a recibir entonces la señal de la radio Nuevo Tiempo también aquí. Bueno, Una Luz en el Camino, el día de hoy justamente se ha inaugurado una nueva temporada de Una Luz en el Camino, con una programación un poquito cambiada allí, o algunos retoques que se realizaron desde la gráfica del programa hasta el contenido del programa y la presentación. Canal 13 a las 6 de la mañana todos los sábados. Es el horario en el que mejor nos gustaría a los adventistas levantarnos a ver un programa, ¿verdad que sí? No, muy bien, la hermana es la única sincera aquí, porque es cierto, no conocí todavía un adventista que se levante a las 6 de la mañana un sábado. Bueno, son raros, pero como todos los días nos levantamos para el trabajo a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 4, el sábado la escuela sabática comienza a las 9:30, nos damos un permiso y dormimos un poquito más tarde, ¿verdad? Es cierto, pero tenemos una audiencia muy grande y gracias a Dios está creciendo Una Luz en el Camino TV, y en esta nueva temporada se incluyeron algunas participaciones del público externo hacia el programa, y bueno, cambiaron muchas cosas y cambió también algo en el pastor Rodrigo Arias para esa temporada. Estrenó un corte de cabello nuevo, así que son algunos de los cambios que ustedes van a ver allí. ¿Está bien? Yo tengo que hablar bien de Rodrigo porque él fue pastor de aquí, ¿verdad? Bien, entonces no voy a decir más nada. No, solo buenas cosas. Rodrigo, gracias por toda tu dedicación y tu ministerio allí. Quiero contarles una última noticia antes de pasar de lleno al estudio de la palabra, y es que hace un mes aproximadamente, por la gracia de Dios, ustedes saben que la legislación en nuestro país en relación a las comunicaciones es un poco complicada, o se complicó a partir de algunas leyes que fueron dictadas para limitar, ¿verdad?, los monopolios de las radios, lo cual nos afectó como iglesia, porque si bien esta ley estaba pensada en relación a radios que su fin es lucrar, nosotros no lo hacemos, y por ahí fue complicado. Sin embargo, hace un mes recibimos la adjudicación en una sola resolución, recibimos la adjudicación de 4 radios Nuevo Tiempo en el país, y por la gracia de Dios, en lo que va de la historia en Argentina, son 12 radios a nombre de la Iglesia Adventista oficiales, y la semana pasada tuve la oportunidad de visitar todas las radios con licencia que se encuentran en la zona norte del país, y pude visitar a los hermanos allí. La alegría y la felicidad de poder contar con este reconocimiento de parte del Estado es inexplicable, no podría decirlo en palabras, pero el rostro y la alegría de los hermanos y el deseo de seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios es algo digno de transmitir, y quería transmitirles eso y pedirle que continuemos orando para que Dios siga obrando, siga obrando. Está aquí también una de las personas que es nuestro brazo, diría, derecho en relación a estas cuestiones de lo legal y las comunicaciones, Ruth. Ruth nos suele perseguir para que le entreguemos la documentación a tiempo, y a veces es la persecución entre el coyote y el correcaminos, ¿vio? A veces nos va bien a uno, a veces al otro, pero estamos allí. No, tenemos una excelente relación. Gracias, Ruth, por todo tu esfuerzo. Bueno, hermanos, fin de esta parte introductoria, fin de las publinotas, decía mi predecesor. Vamos a la palabra de Dios directamente. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 8, donde quiero que podamos analizar el pasaje e ir desmenuzándolo de a poco en 3 grupos de personas que aparecen aquí. Y es posible que tú y yo nos veamos reflejados en este pasaje. Es posible que tú y yo nos veamos reflejados en algún grupo de personajes de Mateo capítulo 8, y ojalá que así sea, porque cuando Jesús vivió en la tierra y participó de este acercamiento a la humanidad, lo hizo por amor y lo hizo para mostrarnos que Él siempre está interesado en nosotros, siempre.
¿Está bien? Mateo capítulo 8 comienza presentando una historia, la curación de un leproso por parte de Jesús. Después hay la curación del siervo de un centurión. Después está la curación de la suegra de Pedro. Hay gente mala, ¿verdad? Que cuando lee estas partes dice, claro, ahora entiendo todo, dice, todas las curaciones llevan bastantes versículos, pero cuando él sana a la suegra de Pedro solamente le dedican 2 versículos. No es porque haya ninguna mala relación, sino porque fue un gesto puntual que después Marcos mismo va a hablar un poquito más acerca de esto. Jesús sana a la suegra de Pedro, se cree que vivía ahí en Capernaum, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad, por la gracia de Dios, hace unos meses de conocer esa casa ahí en Capernaum, y la verdad que es impactante ver la sencillez con la que vivía la gente en ese tiempo. Después hay la curación de muchos enfermos, después se traslada el texto, Mateo escribe un poquito más acerca de los conceptos de lo que es seguir a Jesús, y después viene un acontecimiento que es el que quiero que todos nos sumerjamos en esta mañana. ¿Está bien? Entonces, desde el capítulo 8, versículo 23, me gustaría que lo leyéramos juntos, ¿les parece? Y vamos a descubrir el primer grupo de personajes en esta mañana. Dice el pasaje, entró él en la barca y sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo siguieron. Vamos entonces a definir que el primer grupo de personas para analizar esta mañana son los discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue a Jesús. Un discípulo es una persona que sigue ¿a quién? A Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que hace lo que Jesús hace. Puedo decir que los discípulos entonces llevaban bien su nombre en este momento porque él entra a la barca y los discípulos vienen detrás de él y entran con él en la barca. Ahora, lo que ocurre a continuación puede ser que te identifique o me identifique. Dice el pasaje, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas que hacían cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? Dormía. Interesante. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, ¿cómo le dijeron? Así le dijeron. Así no despiertan a nadie ustedes, ¿eh? ¿Cómo le dijeron? ¿Le gritaron? ¿Le habrán gritado? ¿Lo habrán sacudido? Yo creo que sí, porque si las olas casi cubrían el barco y el golpe era fuerte y Jesús seguía durmiendo, Jesús estaba cansado. El maestro estaba cansado, estaba ahí tomándose una siesta. Le gritan, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y vino una gran calma. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El primer grupo de personas, los discípulos, gente elegida por Dios, gente llamada por Dios para seguirlo, para seguir a Cristo. Gente elegida por Él y llamada por Él, que prestó atención a ese llamado y dijo, sí, yo voy detrás de ti. Yo voy detrás de ti. Un discípulo suele ir detrás del maestro. Un discípulo nunca va delante del maestro porque el maestro es el que marca con sus pisadas las huellas por donde nosotros vamos. Es un discípulo aquel que obedece las palabras de Jesús cuando Él dice, amarás a tus enemigos. Está bien, a nadie se le ocurrió antes eso. Fue Jesús el que lo dijo, el que lo enseñó y todos lo practicamos, lo hacemos, entendiendo que Él nos amó primero. Es un discípulo aquel que hace lo que Jesús hace y que cree en Jesús y que acepta que Él es el autor y el consumador de la fe. Pero sin embargo, en esta ocasión los discípulos me hacen acordar que yo soy más parecido a ellos en ese momento de la historia que después. ¿Se arma una tempestad muy grande? ¿A cuántos les gusta navegar? Los demás se marean fácil, ¿verdad? ¿O nos mareamos fácil? ¿Cuántos han navegado en el río? Qué cosa hermosa, ¿verdad? Irse ahí Nosotros una vez navegamos en el Tigre, fuimos allí y fue muy hermoso recorrer todo, pero navegué en el mar también un par de veces. Y les digo que navegar en el mar a veces y sin un motor es complicado. Uno está a merced del elemento y que ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿A cuántos les gusta nadar?
Muy bien. Yo no sé cuántas experiencias tuvieron ustedes en relación a nadar, pero yo ya nací otra vez cuando tenía 12, 13 años y de los pelos, literalmente, alguien me sacó debajo de un río allá en el Amazonas, cerca de la Amazonía, porque me estaba hundiendo y yo ya me estaba despidiendo del mundo. Nadando, un remolino me llevó hacia abajo y yo intentaba subir y subir, subir. Y ustedes escucharon a tanta gente que dice, ¿vieron cuando alguien está por morir y que se pasa toda tu historia? Bueno, a mí no me pasó eso, yo estaba tan aterrado porque veía oscuridad y veía luz allí. Solo vi una sombra de alguien que me agarró y me empezó a doler la cabeza. Y después entendí por qué, porque un amigo que venía con nosotros se sumergió y me agarró de la cabeza. Lo primero que encontró, me agarró de los pelos y me sacó de los pelos, por eso me dolía la cabeza. Y desde ahí se me empezó a caer el cabello, hermanos. Uno tiene explicaciones para todo, ¿verdad? Yo no sé si los discípulos se vieron cercanos a la muerte, pero me hacen acordar que yo soy igual a ellos. Porque cuando llega la tormenta, hago de todo antes de ir a Jesús. Y las tormentas siempre están, y las tormentas siempre estarán, y las tormentas siempre vendrán. Y casi les podría decir, hermanos, amigos, prepárense porque van a venir tormentas en tu vida, en su vida. Y el momento de prepararse para la tormenta siempre es antes que empiece el viento. El momento de prepararse para el dolor siempre es antes y es con el Señor. Dicen los que saben, los que estudian esto, que uno nunca está totalmente preparado ni para despedidas ni para el dolor. Pero la preparación que Jesús quería que ellos tuvieran era una preparación basada en la fe, en el creer en Él. Puedo decir entonces esta mañana que las tormentas vendrán a tu vida en cualquier momento y posiblemente en este momento estés viviendo un estado de tormenta. La pregunta es, ¿qué haces cuando vas en medio de una tormenta? ¿A quién recurrís? Los discípulos se desesperan y le gritan a Jesús, pero lo cierto es que antes intentaron solucionarlo a su manera. Y ese es un error que los seres humanos, todos, sin excepciones, cometemos. Empieza a entrar agua en el barco y me imagino a los discípulos diciendo, trae esas palanganas, los baldes esos que están allí, vamos a desagotar esto. Y empiezan a desagotar, intentan desagotar. Átense al barco, porque si alguien se cae no vamos a poder volver por él, muchachos. No tiene motor este barco, así que estamos a merced del viento, de las olas. Átense al barco, todos los discípulos atados al barco. Todas las medidas preventivas que sean necesarias en el momento en que llegue la tormenta. Pero nadie había reparado que Jesús estaba en el barco y que tal vez el error fue que cuando ellos siguieron a Jesús no hicieron exactamente lo que Jesús hizo. Y no sé si te ha pasado, pero nosotros solemos tener muy buena comunión con Dios a la mañana. Y cuando salimos al mundo, parece ser que lo dejamos a Jesús del otro lado de la puerta cuando cerramos la casa con llave. Y trabamos y el Señor se encuentra en el ámbito espiritual, pero en el ámbito real de mi vida, que está aquí, el subte, el auto, el estacionamiento, el jefe que es insoportable, la jefa que me grita, el de acá, el de allá, el tráfico, ahí no está Jesús. ¿Por qué? Porque acá me manejo yo, Señor. Señor, vos no viviste en Buenos Aires, es una jungla terrible, aquí mando yo. Y empieza a entrar agua, y me doy cuenta de que, Jesús, ¿dónde está Jesús? Y empiezo a correr. Y cuando las cuentas se acumulan, cuando las deudas se acumulan, a veces vamos más rápido a pedir un préstamo que a despertar a Jesús. Lo cierto es que los discípulos les hubiera ido mejor si ellos al subirse detrás de Jesús hubieran hecho exactamente lo que Jesús hacía. ¿Qué cosa? ¿Acostarse a dormir? Sí. Descansar. La fe tiene que ver con entender, vivir una experiencia tal que yo sé que aunque haya olas, aunque hayan problemas que golpean mi barco, yo estoy seguro si el maestro está en el barco, aunque esté descansando, aunque esté durmiendo. Y tal vez sea una buena invitación. Descansa en medio de la tormenta. Lo que tenés que tener seguro es que Jesús esté en el barco. Si te aseguras de que Jesús esté en el barco, navega tranquila,
O tal vez preocupada, pero navega con seguridad, porque no va a haber naufragio. Pueden venir las olas más grandes de la vida, pueden venir las inseguridades más grandes, ya sea en el estudio, ya sea en la familia, sea en la salud. Pero asegúrate que Jesús está navegando contigo en el barco. Si Él está, no hay naufragio. ¿Con qué seguridad puedo decir eso? ¿Y si se volteaba y todos estaban durmiendo? ¿Qué era lo que podía pasar? ¿Y si se ahogaban todos? ¿Qué podía pasar? Jesús resucitándolos uno a uno y llevándoselos caminando hacia la orilla. ¿Acaso no lo hizo en el capítulo 14 de Mateo? Cuando Pedro le pregunta, ¿sos vos? Quiero caminar con vos. Vení. Dios siempre tiene la solución. Asegúrese que en su vida Jesús esté en el barco y espere las tormentas. Prepárese antes, tenga una comunión con Jesús antes, cuando no hay viento fuerte. Cuando la navegación es placentera, no pierda tiempo, no se distraiga con las cosas que te va a dar el mundo. Las cosas que ofrece el mundo están hechas para distraernos, para que la fe falte cuando llegue el momento clave. Asegúrese que Jesús está en el barco y toda tormenta se calmará cuando llegue. Es hasta gracioso ver cómo el mismo Mateo reconoce el descenso en nombre que reciben los discípulos, ¿verdad? Porque en el versículo 24 dice, entró él en la barca y los discípulos lo siguieron, está el título, discípulos, pero él dormía y como había una tormenta, los discípulos se acercaron y le gritaron, sálvanos Señor que perecemos. Entonces Jesús se levanta y no les dice, ¿por qué temen discípulos del Señor? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Y ya estaban más arriba que... con el título de discípulos, y ahora Jesús los trata de hombres y los baja un escalón. Y el mismo Mateo después escribe, y dice, reprendió a los vientos y todo se calmó, y los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este? La cuestión es así, discípulos, hombres, cuando nos falta la fe, a veces desaparecemos de nuestra propia historia, que es lo que ocurre, porque en el versículo 28 en adelante no aparecen más los discípulos, desaparecieron. Cuando falte la fe, mire hacia atrás y recuerde las tormentas en las que Jesús lo sacó o la sacó airosa, victoriosa. Y vuelva, aférrese de vuelta al Maestro. Hágalo subir al barco, aunque sea para descansar, aunque no entendamos los planes, aunque no haya una brújula, aunque no vea el futuro, aunque no sé qué es lo que va a pasar de mí mañana, confíe en el Señor. Él conoce el rumbo, Él conoce el puerto. Y de hecho lo conocía. Lo siguiente, versículo 28 en adelante, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos, ¿qué cosa? Dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Qué tremendo. Jesús nos sale de una para entrar en otra. ¿Percibieron? La tormenta es calmada por el Señor y aquí viene el segundo grupo de personas, los endemoniados. Aquella gente que le ha abierto el corazón más al diablo que a Jesús. Aquella gente que ha estado más dispuesta a escuchar la voz del enemigo que la de Jesús. Y todavía hay personas en el mundo, de hecho la mayoría, que creen que el concepto del diablo es ficticio. No, la Biblia dice que el diablo existe. Bueno, no es tan así, dicen muchas personas. Y el problema de no creer que el diablo existe de manera física y que es un ser real, ¿saben cuál es el problema más grande? Es que el origen del mal se lo tenemos que atribuir a Dios sí o sí. Y si Dios inventó tanto el bien como el mal, Dios es un mentiroso. Y si Dios inventó la muerte, este libro es una mentira. Lo cierto es que el diablo es real. Y lo digo no para que nadie lo adore ni lo siga, no. Es un enemigo, pero es un enemigo físico, real. Y a veces toma posesión de las personas. Y a veces ocurren estas cosas dolorosas de personas que físicamente están limitadas para expresar su voluntad porque el diablo está obrando físicamente sobre ellos. Que nadie tenga que enfrentarse a una situación así jamás. Pero ocurre, y ocurre más comúnmente de lo que nosotros creemos.
No es para tenerle miedo al diablo, es para respetarlo y mantener su distancia. Usted no tiene nada que temer al enemigo si usted está con el Señor. Absolutamente nada. Nada. Si usted está con el Señor, los ataques del enemigo son patadas de ahogado, literalmente. Pero está allí. Jesús sale y se encuentra con ellos. La actitud de los endemoniados en este momento es una actitud terriblemente bélica. Dice el texto, vinieron a su encuentro. La traducción en griego del Antiguo Testamento indica que es la misma expresión que se utilizaba cuando los reyes salían a la batalla cada año. ¿Se acuerdan de esas expresiones en los libros de Reyes? Cuando dice, en la época en que los reyes salían a la batalla, bueno, es la misma expresión traducida aquí. Están los enemigos de Dios saliendo a hacerle batalla a Jesús. Hay personas que actúan de la misma manera. Hay personas que han rechazado o rechazan tanto el amor de Dios y el expresar el amor de Dios a otras personas que casi están en un acto de pie de guerra. Algunos aún son cristianos. Y una persona no necesita estar endemoniada para estar en contra del Señor. Simplemente hace falta no seguir lo que el Maestro enseñó que hay que seguir, no obedecer, no amar lo que el Maestro ama para estar en contra del Señor. Amistad con Dios es, amistad con el mundo es enemistad con ¿quién? Conocen eso. Y así pasa. O acaso, díganme, si ustedes no conocieron una persona de estas características, dice, feroces en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. ¿La conocieron? Yo conocí muchos casos. Yo conocí historias de hermanos que, pastor, estamos acá y está la hermana. Uy, está la hermana fulanita, vamos a cruzarnos la calle que no nos vea. No se puede pasar por ese camino. La hermana hace guerra, ¿eh? Y hay a veces cristianos que pareciera que han sido contratados por alguien, no sé por quién, para pelearse con todo el mundo. ¿Verdad que sí? Así que, hermana, usted no debería estar en el ministerio de recepción, porque usted nos saluda a todos y nos sonríe y nos muestra los colmillos. Y puede pasar. ¿Soy yo acaso? ¿De cualquiera de nosotros? De cualquier forma, el Señor entiende lo que hay en el corazón y actúa. Jesús entonces hace un milagro, libera a estas personas y es como que les dice, no reprendiéndolos necesariamente, ya suficiente han tenido, yo te amo, de ahora en adelante sé otra persona y da una oportunidad más. Si usted es de las personas que lee la Biblia y no le gusta practicarlas, sepa que el Señor va a venir en algún momento, se va a plantar junto a usted, va a tocar tu vida y te va a decir, basta, basta, confía en mí, vive lo que crees y lo que predicas, sé transparente, no seas de doble cara. No vivas para mí y para el enemigo, viví solo para mí, si has de llevar mi nombre. Y eso también puede contar como un milagro, como una curación. Segundo grupo de personas, los endemoniados. ¿Saben qué es lo que ocurre acá? Los endemoniados discuten con Jesús y prefieren los cerdos antes que estar con Jesús. Sí. Se prefieren a veces prácticas contrarias a lo que siempre veníamos haciendo o a lo que hemos aprendido. Y por ahí pienso que hay algunas prácticas que se han metido bastante dentro de nuestro cristianismo, que es como que estuviéramos prefiriendo a los cerdos antes que a Cristo. Guarda. No tiene que ver solo con la alimentación. Con eso ya dijo mucho Diana aquí. Y gracias por las manzanas a los chicos. Pero tiene que ver con muchísimos tipos de creencias y conceptos. Incluso creencias como las de yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Yo tengo una guerra abierta contra esa frase. Guerra abierta. No, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Pastor, vaya usted a hablarle a fulanita que está haciendo macana ahí con fulano. Vaya usted, háblele porque todos sabemos, pero no. Hermano, vaya usted y háblele. Es que yo no soy ejemplo de nadie, somos ejemplos. Que yo no soy guarda de mi hermano. Y cuando uno hace esa expresión, lo único que está haciendo es repetir la expresión de Caín, que no fue una expresión bendita. Al contrario. Hay creencias populares que se
incrustan en la iglesia, o frases como, pero eso se hacía antes, ahora ya no, esos son otros tiempos, han cambiado los tiempos. Y bajo esa premisa, por detrás vienen una serie de ideas que entran a la iglesia y que van cambiando lo que siempre hemos amado y querido y hecho. Y si bien algunas cosas las debemos modernizar, y claro que sí, siempre con el aval de la palabra de Dios, hay algunas otras que por ahí se suelen ir perdiendo con el paso del tiempo en nombre de la modernidad o de la posmodernidad, o en nombre de la frase de, pero antes era así, hoy ya no es así. Y una de esas es, por ejemplo, el matrimonio. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Adventistas de 40, 50 años atrás, bueno, yo no había nacido todavía, de 20 años atrás, ahí yo estaba recién naciendo. ¿Por qué se ríen, perdón? Adventistas de 30 años atrás, ¿se acuerdan cuando se hablaban de estas cuestiones? No era, pero ni siquiera era aceptable la idea de dos personas viviendo sin casarse, ¿se acuerdan? Era una cosa que nos despeinaba a todos y entrábamos y era llorar y era el dolor. Hoy a lo sumo nos quita una sonrisa o como diciendo, y bueno, ¿qué hacer? Pues son otros tiempos. Y el matrimonio, que fue la primera institución que Dios dio al mundo, cada vez recibe más insultos, más golpes, más degradaciones. Eso lo traduzco como preferir los cerdos antes que a Cristo. Sí. No lo prefiera. Es preferible siempre vivir bajo la voluntad del Señor. Siempre. Y si tropezaste, y si caíste, y pasó esto, bueno, siempre hay oportunidades para restaurar. Dios da esas oportunidades. Vamos al tercer grupo de personas. Aparecen allí justo después de que los cerdos se tiran de cabeza al mar de Galilea. Versículo 33. Los que apacentaban a los cerdos huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas que había pasado con los endemoniados. Claro, llega un forastero, habla con los endemoniados con los que nadie habla, los hombres están sanos, los demonios van a los cerdos, de repente los cerdos enloquecen, se tiran de cabeza al mar, se mueren, y los que cuidan van a la ciudad y le cuentan todo esto a la ciudad. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se quedara y les predicara más tiempo. ¿Verdad que sí? No, ¿por qué me miran mal ustedes? Pastor que está cambiando la Biblia. Dice, entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que levantara la carpa, aquella gran carpa de evangelismo y predicara 90 noches. ¿Se acuerdan? ¡Qué maravilla! Dice así el pasaje. ¿No? ¿Traigamos al pastor Belvedere? ¿No? ¿Al pastor José Plesia que predique? No, mejor aún, traigamos a Rodrigo Arias, que nos dio una campaña. Lamentablemente no dice eso el texto. El texto dice que lo echaron a Jesús. Andate, no te queremos más acá. Ese es el tercer grupo de personas, los gadarenos. Los gadarenos. Les decía que estuvimos hace un tiempo ahí en Capernaum, pudimos conocer Capernaum y nos dimos la vuelta a todo el lago en un auto que habíamos alquilado con mi esposa, buscando esa parte, pero la geografía es tan cambiante. Se dice que la zona donde posiblemente quedaba Gadara no está más cercana al mar de Galilea, pero la expresión Gadara o el nombre Gadara significa desde lo alto de la colina. Están los gadarenos. Los gadarenos, la ciudad de Gadara es el tercer grupo de personas y tal vez sea el grupo más complicado en esta historia. Porque a los discípulos les faltó la fe. Los endemoniados habían preferido al diablo antes que a Jesús. Pero Gadara cree que está bien. Gadara cree que está bien. Vive en lo alto de la colina. Los habitantes de Gadara tienen un mirador, esto lo digo yo, donde se sientan a ver en las noches de tormenta cómo el mar destruye a los barcos y ellos no mueven un cabello. Ellos están seguros. Ellos han entendido todo. Más vale colocar la ciudad en lo alto de la colina. Cualquier inundación, muchachos, estamos bien. Cualquier tormenta, estamos bien. Y aparecieron 2 hombres endemoniados en la ciudad y los habitantes de Gadara, en vez de llamar a los líderes para orar por ellos,
decidieron echarlos al cementerio. La ciudad de Gadara tiene un problema porque su comité de bienvenida son 2 endemoniados. Y cuando vos llegás a la ciudad de Gadara, o llegabas en ese tiempo a la ciudad de Gadara, lo primero que veías eran sepulcros al fondo, que han sido descubiertos, han sido excavados, es cierto. Sepulcros, comité de bienvenida, 2 endemoniados. Ya el llegar a Gadara es un presagio de muerte. Acá las cosas no están bien, pero vos subís y los habitantes están tranquilos que han olvidado algunas leyes. Yo en la investigación pensé, Gadara tal vez no era una ciudad del pueblo de Israel. ¿Cerdos? ¿Quién en su sano juicio en el pueblo de Israel cría cerdos? ¿Se imaginan eso? Sí, era una ciudad de Israel. Era una ciudad de Israel. Habían perdido el foco. ¿Saben qué me da miedo de Gadara? Que Gadara es una viva expresión de la Odisea de Apocalipsis. Cree que está bien y que no le falta nada, pero le falta todo. Y Jesús llega a esa ciudad. Y Jesús es echado de esa ciudad. De hecho, la Odisea echa a Jesús porque está más centrada en sí mismo. La Odisea, en el estado de la descripción de la Odisea, no está salva. Salvo que compre esto y esto. No está salva. Digo porque hay algunos que nos hemos enorgullecido como diciendo, y bueno, pero somos la Odisea, pastor, ¿qué va a hacer? Nosotros somos así. Sí, pero estamos en el horno, perdón por la expresión, estamos mal. O sea, así no estamos para entrar por las puertas sagradas. No, así no, en ese estado no. Estamos mal. Y Gadara, cuando se encuentra con un problema, lo desecha. Por eso los felicito a ustedes que tienen, aquí leí en el boletín, ayuda urbana. Qué obra maravillosa. No dejen de ayudar a las personas. Involúcrense todos, vayan todos. El ayudar y servir a otras personas es un despertador de la conciencia para vivir el cristianismo como Cristo lo vivía. Gadara tiene un problema. Cree que tiene todo y cuando surgen sus situaciones vergonzosas, los elimina y los expulsa. No, fulanito cayó en desgracia, sí, échenlo. No. Y que vaya un anciano y que le diga que no vuelva más, que lo vamos a borrar de la iglesia y chao, y no queremos saber más nada con esa persona, porque no representa, hermanos, yo no sé si eso pasó alguna vez aquí, pero hemos entendido el amor de Jesús. Y cualquier acción de disciplina tiene que ser como la acción de disciplina de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo, o hacia una hija, que es una expresión de amor, que aún duele, pero es amor en el fondo. Y en el fondo y aquí. Siempre. Gadara se deshace de todos y tiene un problema. Cuando llega Jesús, ellos prefieren seguir de esa manera. Y así podría terminar la reflexión de esta mañana. Pero si ustedes me permiten, yo quisiera hablar del 4.º personaje. ¿Me permiten? ¿Sí? Yo me siento atado aquí, hermanos, a estos 2 micrófonos. Yo puedo tomar ese micrófono allí y hablar y moverme un poco más. Prometo que no va a ser nada raro. Lean conmigo de vuelta el pasaje. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y el 4.º personaje es Cristo, es Jesús. Y me encanta que sea Él el personaje central de la historia. ¿Saben por qué? Porque no dice muchas palabras. En este pasaje Jesús es escueto. Él mira, Él analiza, Él habla solo cuando debe hacerlo y me imagino que sus expresiones lo dijeron todo. Y nos dibujó un cuadro maravilloso. Este texto es un cuadro maravilloso. Entró Él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Jesús llega a la barca y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Él sube. Mateo, vos tenés acá la frazada esa que tenía, me la prestás un cachito, estoy fundido, necesito dormir. Juan, préstame tu almohada, me la prestás, sí. Todos se desviven por atender al maestro. No se vayan a creer que Él durmió en una cama, porque las barcas de ese tiempo eran muy sencillas, simples, no había ni siquiera una parte inferior, era allí mismo. Jesús se durmió casi entre las piernas de sus discípulos, recostado en una esquinita, allí, frazada arriba, y empieza el vaivén de las olas, y los discípulos allí, y al comienzo la conversación es suave, silenciosa, que no se despierte el maestro. Está por allá, no sé,
celote, el discípulo que era celote, cantando a los gritos, emocionado. Cállenlo, hermano, cantás horrible encima, vas a despertar al maestro, silencio. Y empieza el viento más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y ven, y Jesús se mueve entre las piernas de los discípulos y se golpea de este lado a este lado, sostenerlo ahí un poco, y el mar empieza a agitarse más y más y más. Y dejan de mirar a Jesús. Y ya Pedro empieza a dar órdenes. Corran la vela, se va a rasgar con este viento. Y ya empiezan a los gritos. Átense, átense. Nadie lo ató a Jesús al barco. Y el barco seguía moviéndose. Y siguió moviéndose. Y cada vez fue más agresivo el movimiento. Y el agua, y de repente lo trataban de proteger al maestro con los mantos para que no se mojara. Y ya se olvidaron. Y Jesús está con el agua arriba, totalmente empapado. Y las olas siguen y siguen y siguen. Y todos intentan solucionar. Y se asustan. ¿Qué va a pasar de nosotros? Y se olvidaron que el maestro estaba allí. El maestro navegaba dentro del barco con tanta agua que había. Hasta que alguien miró a Jesús. Y se acercaron a él. Y lo sacudieron. Jesús durmiendo, para mí es un misterio muy grande. Dios tomándose una siesta. ¿Habrá soñado? Qué preguntas raras. ¿Pero habrá soñado? Algún día me gustaría preguntarle esas cosas a Jesús. ¿Soñaste? ¿Cómo fue tu despertar en ese momento? Me lo imagino. Ustedes dormidos profundamente. Una voz, dos voces, tres voces, ruidos, sacudón fuerte y un rostro desencajado aquí frente a él gritándole: ¡despiértate que perecemos! Y se sienta. Y está totalmente empapado. Y se agarra. Y ve a los discípulos y son 12 desahuciados, muertos de miedo, en pánico, empapados. Y se sienta y se levanta y se abraza al mástil, me imagino. Y en ese momento escucha el viento. Y en ese momento un rayo, un relámpago, cruza el cielo. Y él queda maravillado. Esa es su obra. Él inventó eso. Él hizo todo eso. Y se sonríe. Y queda como obnubilado mirando todo. ¡Wow! Y vuelve a la realidad de sus discípulos y solo le basta decir 3, 4 palabras. Cállate, enmúdese, silencio, ya está. Mucho por hoy, fuera. Y como uno que limpia, ¿verdad?, la mesa de la casa después del almuerzo, todos los elementos se ordenan y tal vez con la última ola que iba a voltearlos definitivamente, el barco queda en paz, el mar queda en paz, todo queda en paz. Y con ese último envión se acercan a la orilla, sus discípulos están totalmente fuera de sí, atrapados a sus miedos, aferrados al barco, mientras Jesús se levanta, se pone en pie y empieza a exprimir su manto. Está empapado. Lo exprime, se lo coloca encima y los mira, los escucha en sus murmullos y le dice: ¿vamos? Y cuando se da la vuelta, ya están viniendo 2 endemoniados. Tal vez Jesús quería mostrarles una lección de fe. Pero lo que dice Ellen White es que cuando vinieron los endemoniados y Jesús los miró, ellos habían corrido los 100 metros planos de Usain Bolt y tal vez le ganaron y estaban hacia la otra dirección, aterrados. Corrieron más rápido que sus miedos. Y Jesús quedó solo enfrentando a los endemoniados. Jesús no dice nada. Llegan los 2 y empiezan a increparlo. En algún otro evangelio se presenta una conversación acerca del nombre y finalmente una orden. En este pasaje, en esta versión, ellos le hablan, él no dice absolutamente nada. Él solamente da una orden. Id. Jesús solo necesita una palabra para arreglar tu vida y para arreglar nuestra existencia. Solo una. Y eso ocurre. Id y se van. Los demonios se van. Jesús los viste, dice el evangelio de Marcos, si no me equivoco. Los viste. Sube a la barca, exprime otras ropas de los discípulos, los viste a los endemoniados, les da palabras de amor.
Porque ese Jesús, cuando Jesús te recibe después de una jornada de muchísimas y serias equivocaciones que has tenido, no viene para echarte en cara, porque vos ya sabés en qué te equivocaste. Y Jesús en esa conversación los viste y simplemente les dice, vayan y cuéntenle a toda su familia, porque ahora va a venir la ciudad y me va a echar. No, pero ellos van a estar felices. No, quédense, contigo. No, ustedes tienen una misión especial. Yo confío en ustedes. Los primeros misioneros enviados al mundo fueron 2 ex endemoniados. ¿Quién confiaría una obra tal a personas así? Solo el Señor. Solo Jesús, que ve más allá de lo que nosotros vemos. Ese es Jesús. Jesús llega y paso a paso empieza a resolver las cuestiones de la historia. Sus discípulos, los endemoniados, y cuando llega a la ciudad y lo echa, Él ha hecho ya un trato con esos 2 ex endemoniados para decirles vayan. La sierva del Señor después va a afirmar que cuando Jesús volvió a ese lugar todos lo estaban esperando, gracias a la obra de estos ex endemoniados. ¿Por qué? Porque Jesús mira más allá. Jesús mira más allá. ¿Te falta la fe? Jesús mira más allá, mira lo que serás. A veces te equivocás y preferís el mundo antes que a Jesús. Jesús mira más allá, Él sabe la obra para la que te está preparando. Es tiempo de reenfocar nuestra mirada en Cristo. Jesús mira más allá. ¿Te sentís tan laodicense que te irías a vivir a Gadara ahora mismo? Porque sos igual a ellos. Jesús mira más allá. Jesús mira al pueblo que Él llamó. Jesús mira el remanente fiel y verdadero allí, que sigue los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y sabe qué es lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Por lo tanto, es tiempo de prepararnos ahora. Y todas esas tormentas y batallas que nosotros vivimos diariamente son una preparación constante para aquel gran día que viene pronto. Por lo tanto, es tiempo de sacudirnos de nuestros miedos. Es tiempo de sacudirnos de todas esas dudas que tenemos o de esos pensamientos negativos o esos sentimientos, esas emociones que nos están destruyendo. Es tiempo de mirar a Cristo. Es tiempo de mirar a Cristo. Si ustedes miran la historia y piensan en el futuro, y piensan que esos 11 de los 12, 11, van a trastornar el mundo al punto de que nunca más el mundo fue igual por la predicación de estas personas con el poder de Dios, y ustedes miran esa historia, ¿ustedes qué dirían? No, definitivamente no. Imposible. Contame otra historia, porque esa no puede ser. ¿Qué? Los que salen corriendo, está Jesús, acaba de calmar la tempestad y se van corriendo. ¿Acaso si calmó los elementos no puede tener poder sobre el príncipe de las tinieblas? Claro que sí. Bueno, pero salieron corriendo, trastornaron el mundo. ¿Sería posible? No, yo no lo creo. Pero Jesús sí. Y basta con que Jesús lo crea y que lo sepa para que algún día sea así. Y ustedes miran a esos endemoniados. Jesús va a sanarlos y los va a mandar. Pero vos no le podés confiar esa tarea a esta persona. Esta persona no puede ser. Mira el trasfondo, mira el pasado. No puede ser. ¿Acaso Dios no puede transformar a profundidad? Parece ser que Dios lo hace. Y de hecho lo hace. Y a una ciudad así. Ay, pastor, a esa ciudad más vale le hubiera caído el fuego de Sodoma y Gomorra. Y nos aliviamos todo el lío de una restauración tan difícil. Parece Nínive esa ciudad en su peor expresión, parece Corinto en su peor expresión. Jesús miró el futuro y Él supo que con su poder esa ciudad iba a ser restaurada. Cuando volvió, sí le pidieron que se quede más tiempo y pudo predicar. Y una gran obra fue hecha. Y definitivamente Gadara se convirtió ya no en la ciudad que está sobre la colina, sino que se convirtió en la ciudad que brilla desde la colina, donde las personas se sentían atraídas a ir, a llegar allí. Mírate a vos mismo hoy, mírate a vos mismo esta mañana. ¿Te sentís como los discípulos? Dios tiene una gran obra para ti. No pierdas la esperanza. Mírate a ti mismo. ¿Te sentís sucio, sucia? Pastor, usted no sabe lo que yo hice anoche, lo que hice anteayer. No, yo no lo sé, Jesús lo sabe. Y ya fue suficiente. Y no necesita que nadie más lo sepa.
pero si Él lo sabe y te está llamando esta mañana, puede ser para invitarte a que lo prefieras a Él antes que a los cerdos. Deja de lado ese pasado. Ya está. Deja de lado eso. Empezá de vuelta hoy. O tal vez te sientas como un super laodicense, ¿verdad? Nos puede pasar. Y nos miremos a nosotros mismos como una iglesia a la que le cuesta mucho. Posiblemente nos cueste mucho y posiblemente nos falte lo necesario. Pero la invitación de hoy de Jesús es, ya está, muchachos. Nadie debe sentirse orgulloso de ser laodicense. Vamos a comprar lo que hay que comprar, que dice el texto, y vamos a brillar desde lo alto de la columna. Vamos a brillar para Belgrano, vamos a brillar para todo Capital. Vamos, que la obra de esta iglesia sea conocida muy lejos de aquí por ser un refugio de paz, un lugar donde la gente viene y se encuentra con el amor de Dios. Y que hacia afuera, reflejan a Cristo con un poder tal, que la gente siente que es el Señor desde su trono que les está dirigiendo palabras de amor. ¿Es tu deseo? Es mi deseo también. ¿Se animan a orar? Vamos a entregar esto al Señor. Vamos a comprometernos de vuelta con el Señor. Con hacer las cosas bien. Con que cuando la iglesia nos dé una responsabilidad la tomemos como un llamado de Dios, porque lo es. Y llevemos adelante la obra. A volver a encender la luz de la esperanza que debe brillar siempre en nuestro corazón. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos tantas historias de verdad y de amor, de un Dios que nos ama, que nos llama constantemente, de un Dios que no es vengativo, de un Dios que nos mira y mira nuestra falta de fe y nos extiende la mano para seguir adelante. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y conoces de qué pie cojeamos. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras angustias, pero también conoces y has sembrado en nosotros el potencial de servirte para siempre y de llevar adelante tu obra hasta tu venida. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Si alguien se ha sentido identificado con los discípulos en esta fase de su historia, que no lo sea más, que no nos falte la fe, y que en las primeras tormentas o en medio de las tormentas no salgamos primero corriendo a solucionarlas de acuerdo a nuestros criterios, sino que te busquemos a ti. Si hay alguien que ha estado aquí prefiriendo más a los cerdos antes que a ti, o con la actitud de no quiero seguir tus pisadas, que pueda ser rescatado por ti, que pueda ser rescatada por ti. Llámanos de vuelta a una relación cercana contigo y conviértenos en misioneros que salen a brillar con tu luz. Padre, si como iglesia muchas veces nos identificamos con los gadarenos y a veces erróneamente aún nos identificamos con ella con orgullo, como si así tuviera que ser esto, pedimos perdón. Y pedimos que como iglesia nosotros podamos comprar de tu mano todo lo que hace falta, comprar, como dice el texto en Apocalipsis 3, para no ser más la Odisea, sino ser ese remanente que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús y en Jesús, y que avanza triunfante hasta el reino de los cielos. Padre, que esta iglesia siempre brille y continúe brillando desde lo alto de la columna de la fe a la que tú la has llamado a brillar. Quédate con cada líder, quédate con su pastor, quédate con los ancianos, quédate con cada persona que forma parte de esta iglesia. Cada uno de ellos es importante. Que unidos avancemos marchando, Señor, como una gran familia hacia el reino de los cielos. Y que cuando vengan tormentas podamos ir a ti. Padre, quédate en esta barca hasta tu venida. Te lo pedimos por Jesús. Amén.